Presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro programa de Paramédicos del Alma. Estamos sumamente contentos porque estés con nosotros y yo pueda también entrar a su hogar a través de CTNI, donde quiera que nos veamos, sea por YouTube o por todos los lugares donde estamos entrando aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Aquí en Paramédicos del Alma siempre vamos contracorriente con los temas que en muchas ocasiones son tabú, son estigma o que no necesariamente es lo que se habla regularmente en los ámbitos religiosos, ¿verdad? En las distintas comunidades de fe. Hoy tengo a un pastor, diseñador de imagen y escritor. ¿Quién es? No te vayas, que regresamos ya mismito. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, estamos contentos aquí en Paramédicos del Alma con otro programa interesante. Hoy tengo un invitado de lujo, alguien que hemos visto de lejos en la televisión puertorriqueña y en las redes sociales, que lleva muchos años en el Evangelio con un testimonio poderoso. Y como le dije ahorita, es pastor, diseñador de imagen y ahora también escritor, que añade esa nueva faceta en su vida con una interesantísima novela, que de eso vamos a hablar al final del programa. Vicente Martínez, Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Gracias, hombre de Dios, y ese público exquisito que nos sintoniza. Gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio. Qué bueno que estés acá. Le hicimos la invitación a Vicente y rápido dijo, presente, vamos para allá en el nombre del Señor. Amén. Vicente, quiero aprovecharte, ¿verdad? Porque el tiempo acá avanza. Usted sabe cómo esto es en televisión. Y estamos, nuestro ministerio, que es prácticamente las personas, todo el mundo nos conoce como los Paramédicos del Alma. Okay. Pero somos la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, pero somos los Paramédicos del Alma. De hecho, en las redes usted nos puede conseguir de esa misma manera. Paramédicos del Alma en todas las plataformas digitales. Vicente, tienes un testimonio poderoso. Y obviamente, si fuéramos a hablar completo tu testimonio, necesitaríamos varios programas. De hecho, vamos a estar grabando 2 programas. Vamos a hacer este programa de hoy y posteriormente la semana que viene también mi hermano Vicente va a estar con nosotros. Cuéntame, ¿quién fue, a grandes rasgos, porque el tiempo avanza, quién fue Vicente antes del Señor? Bueno, antes del Señor yo venía de un hogar de violencia doméstica donde yo presencié la muerte de mi padre por manos de mi madre porque él venía a matarla a ella y ella terminó defendiéndose. Vengo también de un hogar que se creía en el espiritismo y en la santería. A los 11 años fui violado por un vecino que tenía 50 y pico de años y eso abrió una puerta de maldición en mi vida hacia lo que era la sexualidad y la prostitución y todo lo concerniente a ese tema. A los 14 años empecé a utilizar hormonas porque yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Y mi mamá muere de cáncer, me fui a Nueva York a vivir, ya no me llamaba Vicente, me llamaba Priscila, tenía el pelo largo, tenía silicón en las caderas, por las mismas hormonas que utilizaba tenía senos, hasta que llegó un día. Estando yo en la prostitución y en las drogas, pues hubo un momento dado que un día en un apartamento en Nueva York, Dios se me revela y me dijo que me amaba. Y yo quería conocer a ese Dios porque muchas veces escuchaba un Dios de juicio, un Dios de condenación, pero ese no era el Dios que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque ya de por sí yo venía del bullying, venía del maltrato en las calles, venía de tantas cosas desde niño, aún los abusos de parte de mi madre, porque mi mamá no se sentía orgullosa de quién yo era y de los manerismos que yo tenía.
Pero yo necesitaba alguien que me amara no de palabras, sino con los hechos. Y ese fue Jesús. Él llegó a mi vida estando en este apartamento y me dijo que me amaba, que tenía planes conmigo. Y eso fue, pues, una experiencia maravillosa. Dios me guardó de la muerte. Dios me ha hecho una figura pública para su gloria y su honra, aún estando dentro del Evangelio, tanto en el ámbito secular como en el ámbito cristiano, para poder llevar el mensaje, porque somos portavoz de las grandezas que Dios ha hecho. Qué lindo. Si tú ahora a la distancia, en una palabra, pudieras definir lo que tú viviste, fíjate que a grandes rasgos, amigos televidentes, nos está diciendo ahí unas situaciones que pudiéramos hacer un programa completo de cada una de ellas, entrar, abordar, y para que sea de bendición también a la gente, pero obviamente el tiempo no nos va a dar. Pero ¿con qué palabra tú pudieras identificar tu pasado? Mi pasado es como cuando tú estás en un hoyo y no tienes forma, estás en ese hoyo y lo que estás mirando no te va a ayudar. Literalmente tienes que mirar hacia arriba. Y yo entiendo que yo soy un testimonio de la misericordia de Dios. Es como ayer cuando yo estaba ministrando en una iglesia, yo cerraba y yo decía, antes la gente me daban de codo y me rechazaban, hoy la gente me aman, pero no aman a Vicente, aman lo que Jesús hizo en Vicente. Cada uno de nosotros somos un testimonio. Yo me identifico mucho con el endemoniado gadareno, que no es el mejor ejemplo, pero yo estaba desnudo espiritualmente, estaba muerto espiritualmente, como él se daba en los sepulcros, aún mismo no habían cadenas que lo pudieran atar, pero hasta que llegó Jesús. Y cuando llegó él fue libre, y dice que después cuando llegaron, él estaba sentado en su cabal juicio y vestido a los pies del Señor. Y el Señor le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, porque decir lo que Dios ha hecho conmigo para mí es un privilegio, porque no solamente es de donde Dios me sacó, sino como Él ha trabajado conmigo, porque yo se lo he permitido, porque hubo un momento dado que el Señor me dijo, no me hagas hincapié en la parte de afuera, la parte de afuera perece, trabájame con la parte de adentro. Y el hombre de Dios y público maravilloso era trabajar con mis pensamientos, con mis batallas sexuales. Yo vengo al Evangelio teniendo 24 años, yo hoy tengo 62, y dentro en ese proceso de todo eso lo que había vivido era empezar, es como cuando tienes una gaveta en tu casa y la está llena de un desorden. Pues que pasa es organizar cada una de esas cosas y también remover y botar cosas que nadie las puede botar por ti porque son tuyas. Y eso es lo que yo he vivido. Soy un vivo ejemplo de lo que Dios puede hacer, porque sin Él yo no hubiera podido. Claro. Vicente, que me mencionaste ahí en parte de ese pasado, y estoy haciendo hincapié en el pasado, en el sentido de que quiero traer lo maravilloso y lo poderoso que es tu testimonio de vida ya, ¿verdad? Como tú muy bien dices, tantos años en el Evangelio y dando testimonio espectacular y siendo de bendición para tanta gente. Pero ahí a grandes rasgos me hablaste en un momentito de una violación, el desprecio, el bullying, desprecio familiar. Dentro de todas esas circunstancias que cada una de ellas son traumas que hay que trabajar. Hay personas que piensan e intentan quitarse la vida con un solo evento de eso. Es suficiente como para decir hasta aquí llegué. Tú te has sentado a identificar, sí me pasó esto, pero este fue el evento que me marcó y que te tomó tiempo sanar en el camino, o fue un cúmulo de experiencias las que te llevaron a sentir el dolor y el quebranto en tu vida. Te hago la pregunta porque cuando nosotros hablamos de lo que es el suicidio o los factores de riesgo, es multifactorial. Son muchos factores. Pues una pérdida, una violación, el bullying, etcétera, etcétera. Pero siempre como que hay algo que resalta, que dice, las personas cuando nos testifican dicen, sí, pasé esto, pero este evento fue el que me marcó, que me dio un dolor en el alma. ¿Fue así tu caso o fue un cúmulo de situaciones? Bueno, había un cúmulo, pero dentro de ese cúmulo hubo un punto focal, un punto bien importante que era mi mamá. Mi mamá
Yo no, mi mamá no estaba orgullosa de mí. Okay. Mi mamá, habían cosas, yo te estoy hablando 60, 70, en los años, en esos años. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día hay mucha psicología y muchas herramientas para poder ayudar a un niño, pero en aquel momento no las había. Entonces, mi mamá no se sentía orgullosa de mí, me daba unas pelas que acababa conmigo y me decía siempre que yo nunca iba a llegar a hacer nada, que yo era una porquería, por no decir las otras cosas que decía. Claro. ¿Qué pasa? Esa palabra lo que iba marcándome, porque habían cosas que yo no las entendía. Yo no entendía por qué yo tenía unos manerismos, yo no entendía por qué yo era un niño afeminado, muy tierno, yo no las entendía. Entonces, ¿qué pasa? Después se fueron añadiendo, me gustaba jugar con las muñecas de mi hermana, me gustaba de una manera o de otra trabajar con unas cosas, y entonces llegó un momento que cuando mi mamá me decía esas palabras y las pelas que me daba, que acababa conmigo, literalmente. Había momentos en que yo llegaba a la escuela desfigurado de las pelas que mi mamá me daba, porque pues ella no se sentía orgullosa. Pero algo que a mí sí me sanó fue las últimas palabras que ella dijo la noche antes de ella morir. Ella murió de cáncer y ella dijo: Vicente es así, pero Vicente es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un momento dado que ya después de yo ser pastor, llevar años en el evangelio, trajo Dios a mi corazón que tenía que perdonarla. Wow. Y yo hice la terapia de la silla vacía. Entonces yo puse esa silla y yo era como si ella estuviera sentada ahí, aunque no estaba sentada. Claro. Y yo decirle: mami, yo te perdono. Y yo quiero que tú me perdones a mí, porque habían cosas que yo hacía que no entendía. Y son cosas en el cual me marcaron. O sea, porque principalmente cuando esa persona te trae a ti al mundo, esa persona que se supone que te cuida y te proteja, lo que hace es que entonces te trata como si tú fueras su peor enemigo. Entonces tú dices: ¿hacia dónde voy? Entonces yo era un niño andariego, pues entonces me encantaba estar en la calle, claro. Pero en la calle iba aprendiendo cosas que no eran las mejores. Y la calle me imagino que se convirtió en tu mejor aliado. Obviamente huyendo, ¿verdad? De quizás el maltrato y el bullying y obviamente todo lo que pasaba también en tu casa. Correcto, y que no solamente eso, sino una de las cosas que yo llevaba, que cuando yo caigo en la prostitución, era como una rebeldía que yo tenía. Yo empiezo a prostituirme vestido de mujer en la esquina de la calle donde nosotros vivíamos. Y lo hacías como un tipo de maltrato. Sí. Para disquetarte. Sí, aunque yo estaba buscando eso, pero allí en esa calle era como aquí, era en la calle San Juan, ahí en la parada 15, pues mi mamá, nosotros vivíamos en esa misma calle más arriba. Entonces la gente, los vecinos me veían, entonces eso era una vergüenza para mi mamá. Era como inconscientemente, yo lo que estaba era pasándole la factura. Ahora, hablando con usted, contigo, pues lo puedo visualizar, pero es verdad. Yo era como pasando una factura, es de que, ok, tú me rechazas eso, pues mira lo que yo estoy haciendo. Espectacular. No se vaya, que estamos aquí con este testimonio poderoso, así que vamos a una corta pausa y regresamos en breve.